El aire en la casa de campo era distinto, impregnado de recuerdos y secretos. Al llegar, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo al ver aquella construcción familiar, tan familiar y a la vez tan distante. Era un lugar que había sido testigo de tantas risas y juegos en mi infancia, pero ahora me parecía un laberinto de sombras. Mi familia me había dejado a cargo de Alberto, mi tío, un hombre que siempre había admirado. No podía evitar sentir un nudo en el estómago al pensar en lo que significaba su presencia en mi vida. Al abrir la puerta, me recibió el crujido de la madera y el aroma a madera envejecida. «David, qué bueno verte. Hacía tiempo que no venías», dijo Alberto, con su voz profunda y cálida que siempre me había hecho sentir seguro. Su sonrisa era deslumbrante, y por un momento, todo el peso de la tensión se disipó. «Gracias, tío. Me alegra estar aquí», respondí, tratando de ignorar la inexplicable atracción que sentía por él. La cena fue un evento en sí mismo. En la mesa, la luz tenue creaba un ambiente íntimo que acentuaba la conexión entre nosotros. «¿Qué has estado haciendo estos días?», me preguntó Alberto mientras servía el vino. Mis palabras fluyeron, compartí mis sueños de ser escritor, pero también mis frustraciones. «A veces siento que no estoy a la altura de lo que se espera de mí», confesé, sintiendo la vulnerabilidad asomarse a mi voz. Alberto me miró con atención, como si cada palabra que pronunciara tuviera un peso especial. «No te preocupes por eso, David. Todos enfrentamos momentos de duda», dijo, su mirada penetrante me hizo sentir expuesto. En ese instante, la distancia entre nosotros se redujo, y el aire se cargó de una tensión que me hizo contener la respiración. No sabía si era mi imaginación o si había algo más en su mirada. Después de la cena, Alberto sugirió ver una película, y acepté sin pensarlo. Nos acomodamos en el sofá, él envolvió una manta sobre nosotros, y de repente, la cercanía se volvió abrumadora. No podía evitar notar el calor de su cuerpo junto al mío, y cada roce accidental de nuestras manos provocaba un escalofrío que recorría mi columna. La atracción que había reprimido durante tanto tiempo comenzó a resurgir, como un volcán a punto de erupcionar. «Esto es solo una película, ¿verdad?», murmuré, intentando mantener una apariencia de normalidad. «Sí, solo eso», respondió, pero su voz temblaba ligeramente, como si ambos supiéramos que estábamos al borde de algo prohibido. Mientras las escenas de la película se deslizaban ante nuestros ojos, mi mente estaba en otro lugar. La mezcla de deseo y confusión me invadía, y su presencia me hacía sentir vivo y perdido al mismo tiempo. La noche había caído, y en el silencio que siguió, comprendí que el fin de semana apenas comenzaba, pero las sombras de nuestros deseos ya se asomaban. Me desperté con el suave aroma del café recién hecho y el eco de la risa de Alberto en la cocina. La luz de la mañana se filtraba por la ventana, dándole un brillo cálido al espacio. Con el corazón acelerado y una mezcla de nerviosismo y emoción, me levanté de la cama y me vestí rápidamente. Al salir del cuarto, lo vi allí, concentrado en la estufa, su cabello un poco desordenado y una camiseta que se ceñía a su cuerpo de manera que me hizo tragar saliva. «Buenos días, David», dijo con una sonrisa amplia. «¿Te gustaría ayudarme con el desayuno?». «Claro. ¿Qué necesitas?», respondí, tratando de mantener la voz firme, aunque la cercanía de su presencia hacía que mi mente divagara en pensamientos indeseados. Mientras me acercaba, noté cómo su mirada se iluminaba, y eso me llenó de una calidez interna. Me puse a su lado, picando algunas verduras para la omelette. Las manos de Alberto rozaron las mías cuando me pasó el cuchillo. «Ten cuidado, no quiero que te cortes», me dijo, sus ojos fijos en los míos. Había un matiz en su voz que me hizo sentir una corriente eléctrica entre nosotros. «No te preocupes, soy más hábil de lo que crees», respondí, intentando bromear para alivianar la tensión. La cocina se llenó de risas y pequeños momentos de complicidad. Alberto me contaba anécdotas de su infancia, mientras yo trataba de no perderme en sus palabras. Cada gesto, cada mirada era un recordatorio de la conexión que parecía crecer entre nosotros. Cuando llevamos la comida a la mesa, el ambiente era ligero, pero había un subtexto que no podía ignorar. Después de comer, Alberto sugirió que saliéramos a caminar por el bosque.
El aire fresco de la tarde me llenó de energía y, al mismo tiempo, me inquietó. Mientras caminábamos, me contaba historias sobre su niñez, cosas que nunca había oído antes. Me reímos de los momentos graciosos, y me encontré deseando que la caminata nunca terminara. Recuerdo una vez que me perdí en este mismo bosque, dijo Alberto, riendo. Pensé que nunca volvería a casa. ¿Y qué hiciste? Preguntó, intrigado. Simplemente me dejé llevar. A veces, hay que perderse un poco para encontrarse de nuevo, respondió, mirándome de una manera que me hizo sentir vulnerable y expuesto. El silencio se hizo cómodo, pero en el fondo, la culpa comenzó a burbujear en mi interior. ¿Por qué esos momentos eran tan intensos? ¿Por qué me sentía tan atraído por él? Regresamos a la casa, y mientras entrábamos, nuestras manos se rozaron accidentalmente. El contacto fue fugaz, pero suficiente para que ambos nos detuviéramos en seco, mirándonos a los ojos, conscientes de que algo había cambiado entre nosotros. La tensión era palpable, y el aire se llenó de una carga eléctrica que no podía ignorar. Esa noche, la casa de campo parecía estar envuelta en un silencio inquietante. Me encontraba sentado en el sofá, sintiendo el peso de la conversación que había tenido con Alberto. La revelación de su reciente divorcio había abierto una brecha en mi corazón. Por un lado, sentía una profunda compasión por él, pero por otro, el deseo que había estado reprimiendo con tanto esfuerzo se hacía más fuerte. Alberto se sentó a mi lado, su mirada perdida en el fuego que crepitaba en la chimenea. No sé si estoy preparado para hablar de esto, dijo, rompiendo el silencio. El divorcio ha sido difícil. Lo entiendo, respondí, mi voz apenas un susurro. Pero, ¿estás bien? Quiero decir, realmente bien. Sentí que mis palabras tenían un peso diferente, un eco de mis propios sentimientos que no podía evitar. Es complicado, David, dijo, girando la cabeza hacia mí. Me siento como un fracaso, y no quiero arrastrarte a mis problemas. A medida que hablaba, su expresión se tornó melancólica, y vi cómo su vulnerabilidad lo hacía aún más atractivo. Alberto, no eres un fracaso, respondí con sinceridad. Te admiro más de lo que puedo decir. La tensión entre nosotros creció, un hilo invisible que nos unía y que parecía estar a punto de romperse. ¿No sientes algo más? Entre nosotros, quiero decir. Alberto me miró a los ojos, su expresión se tornó seria. David, no podemos cruzar esa línea. Es peligroso, no solo para ti, sino para nosotros. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos ser honestos con lo que sentimos? En ese momento, el dolor brotó en mi pecho. Me estás rompiendo el corazón, Alberto. Lo lamento, dijo, su voz temblando. Y con eso, la conversación terminó. Ambos nos quedamos en un silencio incómodo, la tensión palpable. Me sentí devastado, como si hubiera perdido una parte de mí mismo en esa conversación. Pasaron unos minutos, y la oscuridad de la noche me envolvió. Cuando finalmente me retiré a mi habitación, mi mente estaba en un torbellino. No obstante, el sonido suave de la puerta abriéndose me hizo mirar hacia arriba. Era Alberto. Su figura se recortaba contra la luz tenue del pasillo. David, susurró acercándose. Lo siento. No quise herirte. Sin poder contenerme, me levanté y, antes de que pudiera pensar, lo abracé. Su calor me envolvió, y en ese instante, todos los límites parecieron desvanecerse. Fue un beso breve, pero cargado de todas las emociones que habíamos reprimido. Nuestros labios se encontraron con una intensidad que nunca había imaginado. Fue como si toda la tensión, la frustración y el deseo se desataran en ese momento. En medio de la oscuridad, el mundo exterior desapareció y solo existíamos nosotros, atrapados en la tormenta de nuestras emociones. Desperté con el corazón latiendo desbocado, el recuerdo del beso con Alberto aún fresco en mi mente. La luz que entraba por la ventana iluminaba el cuarto, pero no lograba disipar la confusión que me embargaba. ¿Qué había hecho? No podía creer que había cruzado esa línea, y al mismo tiempo, una parte de mí anhelaba volver a sentir sus labios.
Bajé a la cocina, donde lo encontré preparando café. Su mirada se encontró con la mía, pero rápidamente desvió la vista, como si el simple contacto visual pudiera romper la frágil calma que intentábamos mantener. Buenos días, dije, intentando sonar casual, pero mi voz traicionó la tensión que había en el aire. Buenos días, David, respondió. Su tono era más frío de lo que recordaba. Se notaba que intentaba no pensar en lo que había sucedido. Tomé un sorbo de café. El sabor amargo no ayudó a calmar mis nervios. ¿Vamos a pescar hoy?, pregunté, intentando desviar la conversación a algo más ligero, algo que pudiera restablecer la normalidad. Sí, creo que sería bueno, contestó, pero su semblante mostraba que no estaba convencido. La idea de salir juntos me llenaba de esperanza y miedo a la vez. Mientras nos preparábamos, la tensión entre nosotros era casi palpable. Cada roce accidental de nuestras manos me hacía recordar lo que habíamos compartido la noche anterior. Durante el trayecto hacia el lago, el silencio era ensordecedor, solo interrumpido por el canto de los pájaros y el crujir de las hojas bajo nuestros pasos. Al llegar, comenzamos a preparar las cañas de pescar. Alberto se movía con una gracia natural, pero yo no podía dejar de observarlo con una mezcla de admiración y deseo. ¿Sabes? He estado pensando en dejar todo atrás, dijo de repente, mirando hacia el horizonte con una expresión pensativa. Mi corazón dio un vuelco. Era como si el mundo se detuviera y solo existiéramos nosotros dos. ¿De verdad?, pregunté, sintiendo que el aire se volvía denso. ¿Qué quieres decir con eso? No sé. A veces siento que esta vida no me llena, que necesito un cambio. Su voz se apagó, como si estuviera hablando más para sí mismo que para mí. ¿Y si ese cambio incluye otras cosas? Me atreví a preguntar, sintiendo que era mi oportunidad de abrir la puerta a lo que realmente deseaba. Alberto se volvió hacia mí. El conflicto en su mirada era evidente. David, no podemos, no debemos, dijo. Su voz se quebró. Pero, ¿y si hay una posibilidad? Insistí, sintiendo que la esperanza comenzaba a chisporrotear en mi interior. A veces, lo que deseamos no es lo que necesitamos, respondió, y aunque sus palabras eran sabias, no podían silenciar el deseo que ardía entre nosotros. El silencio se instaló de nuevo, solo roto por el sonido del agua y el canto lejano de las aves. En ese instante, comprendí que, a pesar de la confusión y el dolor, había algo en nosotros que era imposible de ignorar. La atmósfera en la casa de campo se volvió tensa con la llegada de Javier. Al abrir la puerta, lo vi sonriendo, con su cabello despeinado por el viento. «Hola, familia. ¿Qué tal el fin de semana?», preguntó, entrando como si nada. La sonrisa de Javier era contagiosa, pero en mi interior sentía que todo se desmoronaba. Alberto lo recibió con un abrazo que hizo que mi estómago se retorciera. «Aquí estamos, disfrutando del aire libre», respondió Alberto, su voz sonando un poco más alegre de lo que había estado en días. Me sentí como un extraño en mi propia piel. Mientras ellos intercambiaban bromas, yo me quedé al margen, observando cómo Javier coqueteaba con mi tío, lanzando miradas y sonrisas que me hacían hervir de celos. «¿Te gustaría ayudarme a preparar algo para comer?», le dijo Javier a Alberto, mirándolo con un brillo en los ojos. «Claro, vamos a la cocina», respondió Alberto, y mis manos se apretaron a los lados de mi cuerpo. No podía soportar ver esa complicidad. «¿Y yo?», pregunté, intentando sonar casual. «No necesitas mi ayuda». Pero ellos ya se habían marchado, dejándome solo con mis pensamientos oscuros. Mis celos crecieron como una sombra que me envolvía. Al final, no pude más. «Alberto, ¿podemos hablar?», le dije cuando regresó de la cocina, con una sonrisa que no me gustó nada. «¿Sobre qué, David?», preguntó, con una expresión que era una mezcla de curiosidad y preocupación. «Sobre lo que está pasando entre nosotros», le dije, sintiendo que mi voz temblaba. «¿Qué sientes por mí? No puedo seguir viendo cómo te ríes con él». Alberto me miró, y por un momento, el mundo a nuestro alrededor desapareció. «David, sabes que esto es complicado», respondió, evitando mi mirada. «¿Complicado? ¿O simplemente imposible?», le espeté,
sintiendo la ira y la tristeza mezclarse en mi pecho. No puedo soportar esto. Necesito saber si hay algo real entre nosotros o si solo estoy soñando. Finalmente, Alberto respiró hondo. Te amo, David. Pero esto no puede ser. Somos familia, y el mundo no lo aceptaría. Mis esperanzas se desmoronaron como un castillo de naipes. No sabía si sentirme aliviado o devastado. Justo cuando iba a responder, el sonido de mi teléfono interrumpió el momento. Era mi madre. Esa llamada cambió todo, dejando un silencio incómodo entre nosotros, como si el aire se hubiera vuelto irrespirable. Miré a Alberto, y en sus ojos vi la misma confusión que sentía. El aire en la casa de campo estaba cargado de una tensión insostenible. Caminé hacia la puerta principal con el corazón en la garganta. Mis pensamientos eran un torbellino de confusión y deseo. No podía seguir en ese lugar, donde cada rincón me recordaba la conexión que había compartido con Alberto y la dolorosa realidad de que no podía ser. Abrí la puerta con la intención de huir, pero, para mi sorpresa, Alberto estaba justo detrás de mí. «David, ¿a dónde vas?», preguntó, su voz temblando con una mezcla de preocupación y anhelo. «Necesito aire, necesito un momento a solas», respondí, sintiendo las lágrimas asomarse. Alberto dio un paso adelante, bloqueando mi camino. Su mirada era intensa, llena de emociones que no podía articular. «Por favor, no me dejes», susurró, y en ese instante, el mundo exterior desapareció. Sin pensarlo, lo atraje hacia mí, y nuestros labios se encontraron de nuevo en un beso apasionado. Era como si todas las dudas y los miedos se desvanecieran en ese instante, como si solo existiéramos nosotros dos. Pero al separarnos, la realidad nos golpeó. «Esto no puede seguir así», dije, mi voz temblando. «Lo sé, pero no puedo evitar lo que siento por ti», respondió, su mirada cargada de tristeza. En ese momento, un ruido inesperado rompió nuestra burbuja. Javier apareció, sus ojos amplios de sorpresa al vernos juntos. Se quedó paralizado, como si el mundo se hubiera detenido. «¿Qué demonios está pasando aquí?», preguntó, su voz llena de incredulidad. Sin embargo, lo que siguió fue aún más impactante. Javier respiró hondo, y en lugar de enfadarse, reveló un secreto que dejó a ambos en shock. Soy el hijo ilegítimo de Alberto», dijo, su voz temblando. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Cómo era posible? ¿Qué significaba eso para nosotros? Alberto se quedó sin palabras, su rostro pálido como la cera. «No puedo creerlo», murmuré. «Lo sé, pero necesito que escuchen», continuó Javier, las lágrimas asomando en sus ojos. «Siempre quise conocer a mi padre y a ustedes». La revelación sacudió nuestros corazones. De repente, la dinámica entre nosotros cambió drásticamente. Teníamos que enfrentar no solo nuestros deseos, sino también las consecuencias de pasados ocultos que nunca imaginamos. El amor era complicado, doloroso, y las traiciones podían venir de los lugares más inesperados. Al mirarnos, comprendimos que estábamos al borde de un nuevo comienzo, uno lleno de incertidumbre, pero también de la posibilidad de sanar viejas heridas. Mi tío de 3 piernas hizo esto conmigo en la sala.